Hemos hecho pausas para ver otros temas, pero queremos ahora sí terminar todo el Evangelio domingo a domingo, primero Dios. Estamos pues en el capítulo 13, en un sermón largo, en un discurso de nuestro Señor Jesucristo, llamado el Sermón del Monte de los Olivos. Este evento está narrado también en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, Mateo 24 y Lucas 21, me parece. Iremos allí tal vez para corroborarnos unas frases y unos pasajes. Es la última semana del ministerio de nuestro Señor, casi ya va más de la mitad de la semana que es llamada la semana de la Pasión. Algunos colocan este día como entre jueves y otros entre miércoles, pero eso no cambia lo que vamos a ver. Y las instrucciones que sus discípulos están siguiendo son ya serias, profundas. Ellos están impactados, están haciendo preguntas al Señor. Y una de ellas nos ocupamos la semana pasada y fue acerca de este comentario de los discípulos hacia nuestro Señor de la belleza del templo. Ellos le hacen, mira, el Evangelio de Lucas dice, mira qué edificios tan hermosos y piedras tan preciosas. Luego el Señor les da una profecía del futuro. No va a quedar piedra sobre piedra de todo lo que ustedes ven. Y como el Señor fue verdadero todo el tiempo, pues les inquietó a ellos las palabras de su Señor. ¿Cuándo sucederán estas cosas de la destrucción del templo? Sabían que la palabra del Señor era verdadera y se inquietan, y entonces así surge el sermón del Monte de los Olivos. Salen del templo hasta allí, y 2 capítulos atrás todas las actividades están dentro del templo, en el patio, etcétera. Y ya creo que el Señor no va a volver al templo. Y sale y se sienta frente al templo y les da la profecía que vimos la semana pasada. Esto será lo que vendrá. Será destruido el templo, y les da ciertas indicaciones que ellos tienen que seguir, y no los debe de tomar a ellos desprevenidos, y les dice, estén alertas, va a suceder, no teman, vendrá, y los anima a que confíen en él. Bueno, eso lo vimos la semana pasada, porque en realidad es todo un discurso largo, pero pues no se puede abordar tanto en una hora. Y ahora tenemos la siguiente parte de la profecía, de ese mismo sermón de los olivos. La voy a leer y enseguida oraremos. 14 en adelante, hasta el 23. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lee, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allá está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se los he dicho todo de antemano. Vamos a pedirle ayuda del Señor. Padre, te damos gracias otra vez porque tenemos tu palabra maravillosa para nosotros, la fuente de nuestra salvación,
Por ella te conocimos y conocimos nuestro estado de pecado y también conocimos nuestra salvación que es en tu Hijo. Te damos gracias. Con ella nos has ido transformando nuestra manera de pensar y de vivir. También te damos gracias por ello. Y en esta mañana pedimos que esta porción del Evangelio hable a nuestras vidas y enfoque nuestra mirada en tu compasión cuando en medio de las angustias tú intervienes para bien de los tuyos, de los que tú has escogido. Ayúdanos a ver tu amor en este párrafo, ayúdanos a ver lo que tú haces por aquellos que aman. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a ver pues en todo este párrafo cómo se ve la desolación de un pueblo que rechaza a Dios. ¿Qué pasa cuando alguien, como nación o como persona, rechaza los cuidados, la gracia y la misericordia de Dios? Si nos centramos en el contenido principal de este pasaje, pues vamos a ver que su pueblo escogido, la nación que él había liberado y había hecho la nación a través de la promesa de Abraham, no había querido a su rey. Este es el rey de los judíos. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Y de alguna manera los líderes religiosos habían rechazado al rey enviado por el Padre. Y habían rechazado a su Señor, aquel que los había cuidado a través de todos los tiempos. Israel era una nación pequeña y su poder dependía de los cuidados de Dios. Las guerras que ganaban, las ganaban con pocos hombres y a veces antes de ir a la guerra Dios hacía algo y triunfaban. Pero aquí están rechazando ellos a su Mesías y prácticamente están pues invocando que la gracia de Dios deje de estar con ellos. Y Dios en su justicia, en su amor, pues dice el libro de Romanos que a los que quieren vivir de forma reprobada, Dios los entrega una mente reprobada. Y les da aquello que ellos quieren. Y no es que sea, evitemos el pensamiento de que Dios está vengándose de un pueblo que lo dejó. No, simplemente no los está cuidando. Y la maldad que existe en la sociedad no es diferente a la de hoy. Una nación quiere lo que tiene otra nación. O sea, lo que estamos viendo, rumores de guerras, terremotos, quiero su energía, quiero su petróleo, y es lo mismo. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. Nuestras pasiones que batallan contra el alma. Entonces, ahí ya no hay reparo y unos se quieren enseñorear de otros a costa de lo que sea. En el contexto en que está escrito este párrafo, los romanos eran una sociedad dura, perversa, quería conquistar todo el mundo y Jerusalén no era la excepción. Y si habían sido guardados un tiempo era porque Dios estaba con ellos. Y ahora ellos no quieren a Dios de su lado. Y entonces el Señor les dice, va a suceder esto. Y les da las profecías que estamos viendo. Y aquí está pues el texto, vamos a ir. Bueno, antes de abordarlo, como es un texto difícil, es como una profecía larga en la cual hay un cumplimiento corto, uno a mediano plazo y un cumplimiento final. A ver si podemos tener esto en mente. Todo lo que se está diciendo aquí es el cumplimiento inclusive de algo que pasó allá como 160 años antes de Cristo, cuando un hombre, Antíoco Epífanes, profanó el templo, de donde surgen los macabeos, y luego hay un cumplimiento cercano que está allí y hay un cumplimiento final. Eso se puede ampliar con los pasajes que dije de Mateo 24 y Lucas 21.
Son profecías pues con un cumplimiento cercano, intermedio y uno final. Vamos a ir en 3 secciones este pasaje. Del 14 al 16 será la primera sección. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lee, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa, pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Bueno, el contexto de la otra parte de la profecía es que se iban a levantar nación contra nación, iban a venir terremotos, y eso era nada más el principio de lo que iba a acontecer. Pero cuando los judíos de Israel vieran que pudieran observar que la abominación que desola llegaba, era tan profunda la ira con la que iba a ser arrasada Jerusalén, que no iba a haber tiempo de regresar por nada, ni por la capa para protegerse del frío, ni por nada. Era una urgencia que el Señor les está diciendo que iba a suceder. Él está haciendo referencia, aquí no lo dice, pero lo dice en el Evangelio de Lucas, a una profecía del libro de Daniel. La abominación desoladora. Vamos a ver Daniel, capítulo 9, versículo 25 en adelante. El libro de Daniel es característico también por todas estas profecías que se cruzan con las que tenemos en los pasajes que acabo de decir. Daniel 9, 25 en adelante. Has de saber y entender que desde la salida del orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, ellos son cautivos, ellos están algunos exiliados, pero se le está profetizando que Jerusalén iba a ser restaurada. Para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, volverá a ser edificada. ¿Quién? Jerusalén, con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario, su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Fíjense cómo aparece en plural, desolaciones. Por eso me estoy refiriendo a una anterior, una cercana y la final. Las desolaciones están determinadas. Y él, el hombre que va a destruir Jerusalén, hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bien, entonces, ¿qué tenemos en estos versículos? El Señor está diciéndole principalmente a sus discípulos que va a ocurrir la destrucción de Jerusalén. Y la abominación desoladora no es otra cosa más que lo que sucedió también 2 siglos antes de Cristo. Reyes impíos y gentiles apoderándose de el templo de la nación, de la ciudad de Jerusalén, e instaurando sacrificios a sus dioses dentro del templo. Eso sucedió en el siglo II antes de Cristo e iba a suceder. Y cuando los judíos vieran que estos ejércitos, comandados y ayudados por otros, se acercaran a Jerusalén, Jerusalén iba a ser arrasada. Hay historiadores que dicen que más de 500,000 judíos murieron. Fue tal la desolación que hubo, lo que Tito, un general romano, hizo con
con los judíos que prácticamente los arrasó y destruyó literalmente el templo que uno de los Herodes había reconstruido. ¿Sí? Y es esto lo que les está diciendo el Señor. Cuando ustedes vean que viene este hombre que va a desolar y es un ser que va a presentar sus sacrificios a sus dioses y se apodere, algunos creen, aunque el texto no lo dice, que será en el lugar santísimo donde ellos instauraban sus dioses. Eso era abominación. Si levantar el estandarte de un rey humano o lo que fuera la imagen, pues eso es prácticamente una abominación. Separar o quitar la adoración del único Dios verdadero y santo y luego instaurar una adoración hacia un Dios falso, esa era la intención. Y el Señor está profetizando todo esto a sus discípulos. Por eso tenemos la frase allí en el primer versículo, el 14, el que lee, entienda. ¿Dónde está escribiendo Marcos? Bueno, tiempo después. El que lee, entienda, o sea, ellos posiblemente, los propios discípulos, no iban a pasar esto, pero él está pensando en aquellos que podían leer este documento. El Evangelio de Marcos fue uno de los más tempranos y ellos debían saber estas cosas. ¿Para qué? Pues para su bendición, para preservar la vida, para que cuando viniera esta época donde la nación de Roma iba a arrasar con Jerusalén, pudieran huir. Bien, ahí tenemos, como quien dice, una profecía específica para Israel. Y Dios en su misericordia, aunque lo habían rechazado como rey, como su Dios, les da una provisión. Les dice qué hacer. Los sigue tratando con amor a aquellos que le habían rechazado. Versículo 18. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Oren para que esto no suceda en oración. Todavía aquí se demuestra la misericordia de Dios. Una nación que lo ha rechazado, no lo ha querido, pero algunos fieles ahí continuaban y ellos podían entender estas palabras. Cuando venga esta tribulación, ustedes que son los entendidos, oren, busquen mi rostro para que no sea, para que yo condescienda ante ustedes y no sea en tiempo de invierno, para que aquellas que estén en cinta, pues su tribulación se disminuya. Y les está dando una salida. Síganme buscando, oren, porque en aquellos días de tribulación no ha existido algo para ellos como judíos desde el principio de la creación. Pero aquí ya la profecía va tomando otro tono también. No tenemos idea, hermanos, de lo que va a suceder en la gran tribulación. No tenemos idea. Lo que hacen los autores de las escrituras es que usan simbolismos para poder transmitir algo de lo que va a suceder al final de los tiempos. Uno de ellos, un autor muy preciso, habla de que cuando esto suceda y venga el fin de los tiempos, dice que la sangre que será derramada subirá hasta el freno de los caballos. Es un lenguaje simbólico. Usted puede imaginarte que haya tanta sangre que alcance el nivel del freno de los caballos. Y están hablando de una manera simbólica acerca de lo que vendrá hacia el final de los tiempos. Lo que está sucediendo pues aquí es que el Señor está interviniendo y está invitando a aquellos que lo quieren escuchar y a aquellos que estén con oídos hacia Él para tiempos de angustia, lo busquen y dependan de Él. Versículo 20. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días,
¿qué pasa? Nadie sería salvo. O sea, en esa misericordia de este Dios revelado, Él va a cortar los tiempos de angustia. Porque su intención es salvar a gran parte y aquellos que Él ha escogido. Y en su misericordia va a disminuir la angustia de esta promesa. ¿Qué es lo que angustia al ser humano? ¿Qué es lo que te angustia a ti y a mí? ¿Qué nos causa angustia en nuestro caminar, en nuestra vida? ¿Tú tienes quien te defienda en esas angustias? Los enemigos nuestros nos causan angustia. Sigo escuchando voces y quién sabe cómo me vaya a mí al final de mi vida, pero hay hombres que han profesado fe y le temen a la muerte. O sea, se están acercando y están viendo de cerca que viene la muerte y que viene su tiempo final y empieza la angustia. Ante las adversidades y todas las angustias que tenemos como seres humanos, ¿cuál es nuestro fundamento? Bueno, el Señor se revela como todopoderoso, ¿verdad? De joven yo fui problemático, peleonero bastante. Y me acuerdo que me metía en muchos problemas, pero cuando yo veía a uno de mis hermanos mayores venir, se me calmaba la angustia. Yo tenía quien me defendiera humanamente. Ante la muerte y la condenación, ¿dónde está tu esperanza? ¿Quién te defiende? Ante las angustias que se presentan día a día, ¿con quién cuentas tú? Bueno, Dios se revela aquí como un Dios de misericordia para con sus escogidos, al punto que tiene la capacidad y solo de acortar las angustias que vienen a nuestra vida, de estar junto a nosotros, de decirnos, búscame todavía, ora y pídeme. Yo estoy en la mejor disposición de intervenir en tu vida. Es parte de lo que estamos viendo aquí. Tenemos enemigos que tenemos que enfrentar con mucha seguridad. El pecado. ¿Quién te defiende contra el pecado? Ese monstruo llamado pecado. Eres esclavo, luchas con él, puedes con él. El mundo, el sistema de valores, estos enemigos serios, espirituales, ¿somos presa de estos enemigos? ¿O en realidad confiamos en alguien que tiene el poder de vencerlos? Solo Cristo tiene el poder de vencer la muerte. Él le arrebató las llaves de la muerte. Yo tengo las llaves de la muerte. Puedo dar vida, vida eterna, resurrección. Aunque vengan estas calamidades y aunque vengan estas angustias como le vinieron a Israel por dejar a su Dios, Él está ofreciendo todavía liberación y acorta y se involucra. Yo no sé de cuántas te libró el Señor, angustias, y te trajo hacia Él, pero ese es el carácter de nuestro Dios. En su mente está la salvación de aquellos que ama. Aún en medio de todos estos eventos, oren para que no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación como no ha existido desde el principio de la creación. Y el Señor en su misericordia acorta los eventos y los días, porque si no nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. ¿Quién está aquí en la mente de Dios en este último versículo? Los suyos, sus escogidos. O sea, la acortación del tiempo están en su mente su pueblo, su iglesia, nosotros. Esto nos habla de sus prioridades como un Dios que es por naturaleza salvador. Y lo define en estas palabras del Señor. Él lo hace para que sus escogidos sean salvados. Esta es la misericordia que el Señor usa. Y luego, como dije, va como una transición
en la profecía, y entonces viene ya presentándose ahora la abominación final, el fin de los tiempos cuando regrese el Hijo del Hombre. Sigamos leyendo. Voy a retomar desde el 18. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, puesto que esto es así, si alguien dice al final de los tiempos, esto ya es el final de los tiempos, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta. Estos tiempos finales a los que hace referencia nuestro Señor es una intervención como nunca ha habido de Satanás. Satanás, según las Escrituras, será soltado, se le dará cierta libertad, como no tiene hasta hoy, de manera que harán algunos hombres que se hagan pasar por Mesías y les infundirá poder. Harán milagros, intentarán engañar a quien puedan engañar y, si es posible, a los escogidos. Pero gloria a Dios que no es posible. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo morando en nosotros o en los que estén en estos tiempos, es mayor que ellos. Pero esos serán los tiempos finales. Habrá prodigios, habrá señales, habrá falsos profetas, y como el corazón es inclinado hacia el error, normalmente, los que estuvimos ayer estudiando segunda de Timoteo, esa es la característica de los hombres que tienen comezón de oír, se amontonarán sobre maestros falsos que traen fábulas. Yo te tengo la solución. Yo tengo la solución para ti. Un Mesías falso que está prometiendo la solución para la humanidad que no tiene. Una solución falsa. Una mentira disfrazada con algo de verdad. Eso es parte de los falsos profetas. La Escritura es tan clara, hermanos. Es tan clara acerca de la salvación del hombre. Tú y yo estamos de paso, nuestro periodo es tan pequeño aquí, tan breve, descrito como la flor de la hierba. Un día está, otro no está, un día ves neblina, otro no está. Así es la vida del ser humano. ¿Y cómo es que estamos preparados en realidad para la eternidad? Como que eso no logra en realidad transformar nuestra forma de pensar. Todos nosotros moriremos de una u otra manera, en actos de tribulación, en accidentes, por muerte natural o por lo que sea. Todos nosotros, los que hemos nacido de mujer, moriremos un día. ¿Y quién nos defenderá de la muerte? ¿Quién nos defenderá del Dios de justicia que ha enviado a un Salvador? Finalmente, esta profecía va tomando un curso hasta llegar al regreso del Hijo del Hombre, donde acabará con todos sus enemigos. Antes toma los suyos y concluye la etapa de la humanidad. Esto es lo que se está presentando aquí en el Monte de los Olivos, esta profecía. Y al final dice él que debemos estar alertas con todo lo que hemos dicho y escuchado. Y quisiera nada más tomar un par de minutos para mostrar qué es lo que el Señor nos indica que su pueblo actual debe hacer. Quisiera que buscáramos Romanos 15, 30 al 32 y segunda de Tesalonicenses 3, 1 al 3. Si quisiéramos tomar una aplicación de estos versículos, entonces
Romanos 15. Miren, de hecho el apóstol Pablo lo tenía muy claro y él profetizó algo de esto. Él amplió algo de las profecías que tenemos en el Monte de los Olivos. No las vamos a ver hasta el próximo sermón. Romanos 15:30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Él lo entendía. Él está pidiéndole a la iglesia en Roma: oren por mí, porque hay mucha oposición, porque el enemigo se opone. Cuando el evangelio camina, hay oposición. Y el apóstol Pablo está tomando las palabras de nuestro Señor: oren por esto para que no sean sorprendidos. Y luego, en la otra cita de Segunda de Tesalonicenses, 3, del 1 al 3, dice lo siguiente: finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió con ustedes. Oren también, ¿para qué? Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Como que somos muy inconscientes de esta verdad que tenemos a través de las Escrituras. Tenemos en la carta a los Efesios una lucha espiritual tremenda, terrible, contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como que no somos conscientes de todo lo que implica servir a nuestro Dios y que el evangelio avance. Le voy a hablar a algunos padres de familia. Como que no somos conscientes de que la salvación de los nuestros está en una batalla tan grande que a menos de que Dios intervenga mediante la oración, mediante lo que las propias escrituras dicen, como que no tenemos esperanza, hermano, de que sean salvos. Por sí mismo el hombre está claro que no busca a Dios, evita a Dios, no quiere el reinado de Dios sobre su vida y está inmerso en realidad en una oscuridad. La Biblia lo define como muerto. Y a menos de que Dios intervenga, por eso el apóstol está orando para que ellos cuando salgan sean librados de hombres malos y además el evangelio tenga lugar en el corazón de aquellos a quienes predican. Si tú estás pensando que el tiempo va a hacer que tus hijos se conviertan, no hay ninguna promesa de eso. El tiempo, y cuando ellos me vean que me voy a morir y su papá, la fe, no obra así. Donde obra es que el evangelio es poder de Dios para salvación. Tiene que ser predicado en una dependencia del Espíritu. Se tiene que oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces en toda esta tribulación que está profetizada, y vamos para allá, hermano, las naciones se están levantando una contra otra, terremotos más que nunca. ¿Qué sigue? Hambre, sigue hambre. Y luego sigue una actividad en el Medio Oriente, cual nunca ha existido, y de ahí viene todo lo demás. Y no estamos tan lejos. ¿Cómo son tomadas las palabras del Señor? Oraremos, nos involucraremos, tendremos confianza en Él. Por último, Hebreos 12. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, la mayoría de los autores del Nuevo Testamento lo, lo, lo escribieron. Hagan de cuenta que este pasaje que les voy a leer resume lo que sucede en Marcos 13. ¿Qué pasó con la nación que rechazó a Dios? Fue desprotegida, fue arrasada, fue vencida por sus enemigos. Cuando un creyente deja su comunión con el Señor y se aleja, está a merced de los enemigos. No tiene quien le ayude y le defienda. Y solito camina hacia allá. Versículo 25, pues, de Hebreos 12. Es como una advertencia igual que ocurre en en Marcos 13. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, por lo cual, las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Quiero resumirlo así. Dios ha hablado todo el tiempo ha hablado a la humanidad. Y ha ofrecido su misericordia, sus cuidados, su paternidad, su reinado. Y no es diferente hoy. En su evangelio Él te ofrece a ti, si no eres de Él y si no eres salvo, aún te sigue ofreciendo su perdón, su misericordia, su amor. Todo lo que está en Cristo se le ofrece a la humanidad, a ti. Y en una medida tú eres responsable si aceptas o no lo que Dios te está ofreciendo. ¿Por qué? Porque vendrá un día en que Dios removerá todo lo que es esta creación, todo lo que está creado y que se puede conmover y puede ser transformado. Dios un día regresará, o sea, me estoy refiriendo a la segunda venida de Cristo, y será transformado todo. Pero primero tiene que remover y acabar con todo lo que el pecado ha hecho. La tierra sigue gimiendo, según el libro de Romanos. Y la promesa más bien la advertencia de este autor es, Dios en el pasado, cuando hizo su ofrecimiento, hubo unos que lo rechazaron. Y que tengan cuidado de no rechazar a aquel que amonesta. Si Moisés, que aquí en la tierra era la voz de Dios, los amonestó y ellos no hicieron caso, y se cumplió lo que dijo Moisés, ¿cuánto más si nosotros rechazamos a aquel que amonesta desde los cielos? ¿Cuál es la amonestación del que está en los cielos hacia todo ser humano? Que se arrepienta de sus pecados y que venga el Salvador que Él ha provisto. Esa es la amonestación, o sea, todos los seres humanos somos descritos como pecadores. Infringimos la ley de Dios y Dios nos ofrece su salvación en Cristo. Abre sus brazos, derrama su amor hacia la humanidad, provee un Salvador y fuera de Cristo, hermanos o amigos, no hay salvación. No hay salvación. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo cuando rechaza la salvación que Él provee.
Entonces, finalizamos. En todo este tiempo de angustia que tanto Israel como cualquier otra nación pase, ¿dónde debe fijar su vista? ¿A quién debe clamar? ¿A quién debe orar? Nosotros como sociedad, como ciudadanos de este tiempo, no hemos pasado la tribulación que pasó Israel. Y tal vez no la pasemos, pero vendrá, hermanos. Vendrá. Vendrá. Y el Señor nos llama a involucrarnos, a confiar en Él, a orar, a ver su misericordia. Él acorta las angustias a aquellos que le buscan. Eso ha sucedido en nuestra vida. Él nos acompaña en medio del sufrimiento. Aún dice un proverbio que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿Sí? Y nos habla que nuestro corazón siempre debe estar dirigido hacia Él. Entonces, en esta profecía grande, larga, que todavía no terminamos, se muestra, aunque el hombre sigue rechazando a Dios, se muestra el amor y la misericordia de Dios. Cuando el evangelista Mateo narra los eventos de la revelación de Cristo como el Mesías, la nación, más temprano en el Evangelio de Mateo, lo rechaza como nación. No quieren al Mesías. Y luego Cristo mismo ya hace un ofrecimiento, ya no a la nación, lo hace personal. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La nación no quiere como nación a su Mesías, entonces él dice, bueno, aquel que quiera, venga a mí. Si está trabajado y cargado, yo le prometo descanso para su alma. Hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces sigue siendo el ofrecimiento del Señor. Todos los que estemos trabajados y cargados, en Él hay salvación. En Él hay cuidados. Él está por nosotros. Lo demostró muriendo en una cruz, derrotando la muerte por nosotros para darnos vida eterna. Vamos a orar para terminar este mensaje. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Queremos pedirte que nos ilumines, que nos des la gracia, el entendimiento de lo que está escrito aquí. Aunque es un pasaje difícil por ser profético, lo que sí logramos entender es que tú nos llamas a orar. Nos llamas a orar para que en medio de las tribulaciones tu presencia esté con nosotros. Y también nos llamas a estar alertas, a cuidar de nuestras vidas, a no seguir el error ni a los falsos cristos ni a los falsos profetas. Tenemos un doble llamamiento aquí como iglesia. Uno es a orar para ser librados de la maldad. Y el otro llamamiento es que estemos alertas. Y solo tú puedes hacer eso en nuestras vidas, oh Padre. En tu gracia nos puedes despertar y nos puedes poner una carga y una carga genuina para orar por los nuestros. Los nuestros no te conocen, Señor. Y si viene el tiempo del fin, pues no estarán contigo. Ayúdanos a entender estas verdades, a estar alertas, a tener una comunión contigo y a servirte, Señor, como decía la escritura de Hebreos. Ya que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Ayúdanos a ser agradecidos y que esa gratitud nos lleve a rendirte un servicio que te honre y que te glorifique. Por favor, ayúdanos, no nos dejes estar sin fruto a los que hemos entendido tu verdad y sobre todo permítenos ser agradecidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bien, vamos a cantar el coro que hemos venido cantando, que sí, mi alma esperará.
Si por alguna razón el sermón no lo bendijo, a lo mejor este canto sí lo va a bendecir. Es una verdad que es real para todos. Mi alma esperará. Sin
vulnerable. Siendo Dios, se hizo un humilde servidor. Siendo rey, se hizo soldado, se hizo carne de cañón. Siendo libre, se hizo esclavo por amor. Repartió entre 1000 hambrientos su amistad y su calor. Protegió a los extranjeros y jamás los rechazó. Y a los que le recibieron, con su sangre los selló. Prometió que volvería y se marchó. Poco importan los detalles, cómo y cuándo volverá, porque sea como sea, todo ojo le verá. La pregunta verdadera aún está sin contestar. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué hallará?